O sea, por lo tanto, digamos, que no echen la culpa a otros. O sea, la culpa es de la impericia de este gobierno. El peso no vale nada, es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento si los políticos argentinos no sirven ni para bono. Pero si usted pudiera elegir un tipo de cambio que usted dice, bueno, yo quiero llegar, o sea, mi mundo ideal, llego, me convierto en presidente, ¿con qué tipo de cambio? ¿Con el dólar en qué valor, Milei? Me da lo mismo, Maru, digamos, estoy preparado para cualquier situación, desde un desastre hiperinflacionario hasta una situación como la de ahora que está a punto de explotar. Julio Bárbaro. Me da lo mismo, estoy, digamos, preparado para resolverlo bajo distintos escenarios. Está Julio Bárbaro también acá y a veces lo escucha y se agarra un poco la cabeza. Bueno, está bien, digamos, él tendrá sus opiniones, yo tengo las mías. Kachanowski también está, Roberto Kachanowski acá con nosotros. Recién hablaba de que a veces hablar de dolarización, lo decía Kachanowski, puede llegar a llevar a la gente a que le dé miedo que le confisquen su fondo, ¿no, Roberto? Sí, lo que digo es que Milei explica mal el tema de la dolarización y por eso la gente no entiende y genera... No, yo no creo que él tenga capacidad de mover el mercado, ni yo la tengo. Pero todos te dicen, mira, hasta el mundo empresarial te dice, mira, esto termina en una confiscación de depósitos. Lo que entiende la gente, por la forma en que lo explica, es que puede ocurrir eso. Javier. Mi sobrino y... Sí, está bien, que siga, a ver, que conteste si puede. ¿Hola? Sí. ¿Nos escucha, Javier? Bueno, está bien, digamos, o sea, es la opinión de Roberto, si cree que yo lo explico mal, es un problema, digamos. Yo, digamos, trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y afortunadamente mucha gente, digamos, lo entiende. ¿Y qué le dice usted a la gente, Milei, que de repente lo está viendo y que está preocupada porque está viendo el dólar que está subiendo, que de repente le aumenta todo? ¿Qué hace? ¿Se viene una dolarización en Argentina? ¿Hay una posibilidad de eso? De hecho, Dios, la dolarización existe. De hecho, ningún argentino ahorra en pesos, de hecho. El peso no es una reserva de valor. O sea, de hecho, ni siquiera es unidad de cuenta de transacciones importantes. Vos no haces ninguna transacción con tus casas ni con ningún bien de capital importante en pesos. Por lo tanto, digamos, o sea, el peso solamente funciona básicamente porque existe el curso forzoso, si no los argentinos no tendrían pesos en los bolsillos. Lo que usted plantea igual... ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal? Es un modelo de dolarización en el que va a haber que tomar medidas. Es un poco aburrido y técnico tal vez para hablar en televisión, pero todo el origen del debate de si es su efecto o no el tema del dólar por el tema de la confiscación de depósitos, entiendo que parte de la base de cómo se va a dolarizar y cómo se va a llegar a tener los dólares suficientes para llegar a esa eventual dolarización, ¿no? A ver, digamos, el gobierno le va a echar la culpa a cualquier cosa. Digamos, si quieren también me pueden echar la culpa de haber matado a Kennedy, pero es falso. 42 pesos subió, no es muchísimo. En una semana. Significa que estaba a 400. Le hago una pregunta a Milei, a todos. Recién mencionaron confiscación de depósitos, dolarización. Milei dijo, estoy preparado para una hiper o para un estallido que empiece ya. Estamos normalizando algo realmente grave que va a generar, si es que pasa cualquiera de esas situaciones en el tiempo, Pero, no sé, un trauma muy importante. Bueno, pero es el resultado de 20 años de políticas equivocadas y de la dirección incorrecta. Entonces, digamos, o sea, en algún momento los costos los vas a pagar. Hoy tenés condiciones iniciales peores que las que tenías en el 2001, desequilibrio monetario peor que el que tenías en la previa de la hiperinflación del Alfonsín, o sea, y tenés y también una situación complicada como la que tenías en la previa del Rodrigazo. Por lo tanto, tenés la suma de todos los males, o sea, y la realidad es que vos esto no lo podés arreglar con parche. Esto, digamos, requiere un cambio de 180 grados en la dirección de la política económica de los últimos 20 años, en especial en 16 de esos 20. ¿Y tiene que ser sí o sí dolarización, Milei, o puede ser otro tipo de cambio de rumbo de la política económica? A ver, la dolarización es una cuestión de índole monetaria. O sea, después vos tenés otro conjunto de problemas de la economía argentina, que si no haces las reformas estructurales, lo único que vas a hacer dolarizando es solamente terminar con la inflación.
pero digamos, o sea, tu problema fiscal se resuelve bajando el gasto público, bajando el impuesto, digamos, quitando regulaciones. Tus problemas del mercado laboral se resuelven flexibilizando el mercado laboral hacia adelante. Tus problemas de falta de competitividad, digamos, y de que seamos tan caros se arreglan, digamos, teniendo una economía más competitiva abierta al mundo. Es decir, vos tenés que hacer un montón de otras cosas. Pero vio el digamos, debate. o sea, la cuestión monetaria lo que va a hacer es evitar, digamos, que haya más inflación, nada más. Kachanowski. ¿De dónde saca los 10.000 millones de dólares que se necesita para iniciar el proceso de dolarización? Ahora vamos por parte. Dolarizar es, le digo a la gente, tráeme todo el circulante, toma los dólares. En la Argentina el Banco Central no tiene dólares. La primera pregunta es de dónde sale el equivalente al tipo de cambio blue hoy, Sí. Más o menos unos 10.000 millones de dólares para rescatar el circulante. Eso es un punto. Y después viene todo el punto que es toda esa deuda que yo estaba comentando antes, que son casi 30.000 millones de dólares que el Banco Central le debe a los bancos y los bancos a los depositantes. Yo no creo que creando un fideicomiso y vendiéndolo en el exterior y toda esa música se vaya a recaudar lo suficiente como para pagar eso. Lo que digo es, ¿se puede hacer en este momento o en la dolarización podría ser el final del camino después de hacer una serie de reformas económicas? ¿Milei? No, yo no comparto eso. De hecho, el caso de Ecuador, Dios, el COSEC impuso la dolarización, disciplinó a, digamos, a los ecuatorianos. Es el libro del propio... No conoces el caso de Ecuador, el presidente de Ecuador, que se llama No Jamil conoces el Mahuad, caso. y ahí, No lo digamos, conoces. explicó, digamos, que cómo disciplinó la dolarización. Y el otro tema que no es menor, es decir, los activos que tiene el Banco Central sí se pueden convertir a instrumentos de mercado y con la cotización que tienen existe la posibilidad de hacerlo. Y algunos lo pueden ver, otros como no los vieron de origen, dicen que no se puede. Pero, digamos... Javier, por no eso, digamos, conoces que el está la caso de situación, Ecuador. digamos, Estás hablando de Ecuador y del no lo caso que conoces. plantea en Estás Luis diciendo Campos. cualquier cosa. Muchachos, me está saliendo No fue así el avión, caso de Ecuador. Digamos, No sabés cómo se me fue. está yendo- digo, estamos por despegar y no podemos despegar porque yo estoy hablando. Tiene Le mando cierto un gran poder. saludo. Lo está esperando el avión. Yo no tengo imagen y bueno, te estoy contestando, pero no, Bueno, estás diciendo el caso tenía de que- Ecuador y el caso de Ecuador fue totalmente distinto. Tenía que despegar y A lo que vos estás diciendo. se fue. ¿Qué es lo que- ¿De dónde salen los dólares? Es la pregunta. ¿De dónde salen los dólares? Primero, Hay una primero dolarización. hay que aclarar que, o sea, el problema de los dólares siempre es un tema de oferta y de demanda. Dólares hay siempre. O sea, los dólares, o sea, claramente salen, si les digo dónde salen de la Reserva Federal. O sea, después hay una oferta y demanda natural que se da. Acá la pregunta es, ¿qué se va a hacer con el pasivo que hay del Banco Central en pesos? Entendemos que eso ya es deuda. Estamos todos de acuerdo que es una deuda que hay que reconocer. No nos podemos no hacer cargo de esa deuda. El tema es cómo hacer ese proceso de transición, que hay diferentes propuestas que nosotros estamos trabajando, por eso es muy bienvenido el debate. También hay que ver las circunstancias, porque cualquier debate que hagamos ahora hay que ver cómo recibimos en el 10 de diciembre la Argentina, que seguramente van a ser otras variables. O sea, ya dicen, reciben... Perdón, hay un señor que está diciendo que no en Zoom, no sé quién es, no... Roberto Kachanowski, le doy la palabra. Perdón, pero sí, no sé, sí. No sé, a ver, Javier se fue porque seguramente no supo contestar la pregunta. Estaba en un No, avión porque y le pegó el avión, creo que fue claro. Sí. Ya llegó San Juan, ya llegó San Juan porque hay 5.000 personas que solamente lo están esperando en el aeropuerto. De todas formas, la pregunta concreta es, ¿de dónde salen 10.000 millones de dólares al valor de hoy, para rescatar el circulante? ¿Saben cómo se hace una dolarización o no saben? Pues para Sí, por poder supuesto que, dolarizar, por supuesto que sabemos, no somos los únicos que lo sabemos. Déjame terminar. Vos tenés que decir a la gente, tráeme los pesos, tomá los dólares. Bueno, decime Sí. de dónde salen los dólares y a qué tipo de cambio. Perfecto, el tipo de cambio lo estás diciendo vos. Y después lo que vos te estás planteando es, No, por no te supuesto, que sale. lo sabemos y somos nosotros No, los que lo yo digo hacemos. hoy. Si vos no lo sabés, Al si tipo de vos no lo cambio sabés es blue, porque capaz que no no sé si estuviste es el investigando tipo de tanto cómo cambio. es el tema. ¿Estás No a favor sé. de la dolarización? ¿Cómo? ¿Estás a favor de la dolarización? Yo no estoy en contra de la dolarización, lo que digo es que Bueno, no está bien, o podemos sea, dolarizar. ahora Porque no tenemos con qué. olvídate de quién lo está planteando. O sea, Sí. estamos en el camino correcto, el debate se está dando. Ese tema lo Está muy buena la debatían pregunta, está muy buena la ustedes, pregunta así que que lo estás conozco haciendo, muy bien. y Dale, está muy sí, bueno avanza. que hayas visto por arriba la propuesta de, porque estaba justo escuchando, ¿no? De Emilio Campo, que plantea lo que es un trust. Ese libro, a ver, para, Marra.
Ese libro, antes de publicarlo, mi sobrino y Emilio me mandaron el borrador a mí para que lo viera y lo debatimos y les dije, guarda que acá tenés un problema, además de cómo rescatar el circulante, ¿cómo haces para rescatar toda la deuda del Banco Central? Y les aclaré cómo había sido el caso de Ecuador, porque yo hablé con el ministro de Finanzas. Yo también hablé y hablé con el expresidente también. Cómo se hacía. ¿Y qué pasó en Ecuador? Yo también hablé y ellos apoyaron todo el proceso que estamos llevando adelante y nos dijeron que estábamos por el camino correcto. Si hablaste, seguramente te habrán dicho que la propuesta que estamos trabajando es correcta. Pero capaz hablaste antes que pasemos en limpio algo. Un minuto. Emanuel, Minuto. Hace 2 horas me mandaron Roberto, un WhatsApp. dame un segundo, Roberto. ¿Qué pasó en Ecuador? Sí. Para el que está mirando ahora, ¿qué pasó en Ecuador? Cuéntenos, a ver qué pasó para Ramiro Insisto. y qué pasó para Roberto. Ramiro, ¿qué pasó para vos en Ecuador? Bueno, en Ecuador. Hay dos historias. Por No, eso. yo le puedo preguntar. Pero pará, Los hechos. Tratemos Vamos. de, ¿no? No, pues más allá de la Vamos cuestión con histórica, esto. las consecuencias de la dolarización en Ecuador generaron una mejor calidad de vida. Sí. No hay 42% de carencias de la sociedad económica. Subió, está bien, pero había mucho más. Eso es lo preocupante de Ecuador, que claro. por suerte que tomamos esta medida podría ser mucho. Ecuador igual no es un caso ideal, no estamos diciendo que todo lo que se hizo en Ecuador está bien. Y ahí seguramente el señor que está acá compartiendo el panel conmigo puede dar la razón de que en Ecuador hay muchas cosas para corregir en el proceso de dolarización. No es que hay proceso correcto. Hay que muchas cosas. Por suerte ya hubo un caso que se puede aprender de muchas de las cosas que hizo. Es usted, pero Kachanowski. claramente el modelo de Ecuador está funcionando porque los ecuatorianos siguen apoyando la dolarización, siguen eligiendo el dólar. ¿Cómo, Kachanowski? Juan Correa no quería la dolarización y no pudo darla de baja. No, Ramiro, Roberto Kachanowski es un hombre muy conocido, no es ese señor, ¿no? ¿O sí? Bueno, dice, eso Sí, sería bueno, bien, por lo menos me trató de señor. Por lo menos. Eso te muestra lo poco que saben de historia económica de la Argentina. Si yo que vengo desde la década del 70 hablando de economía y no me conoce y me la paso en los medios, realmente habla muy mal de la dirigencia de Milei. Pasa que yo no soy un historiador, yo soy un hombre de mercado, Roberto. De mercado. Yo soy un hombre de mercado. Ramiro, yo soy un ¿cuánto tipo de mercado? capaz no me conoces a mí tampoco. Y yo pero, a ver si puedo... Se convirtió en una pelea de egos ahora. ¿Hay inflación en Ecuador o no? Porque parece que la dolarización es la convertibilidad y no es así. No, bueno, primero hay que aclarar que sí, hay inflación porque por supuesto que estás atado, seguís. A ver, la dolarización es una cuestión de índole monetaria. O sea, después vos tenés otro conjunto de problemas de la economía argentina, que si no haces las reformas estructurales, lo único que vas a hacer dolarizando es solamente terminar con la inflación. Es decir, vos tenés que hacer un montón de otras cosas. Pero vio el digamos, debate. o sea, la cuestión monetaria lo que va a hacer es evitar, digamos, que haya más inflación, nada más. Eso, de hecho, el caso de Ecuador, el COSEC que impuso la dolarización, disciplinó a... No fue así el caso de Ecuador. Digamos, no sabés cómo fue. Bueno, estás diciendo el caso de que- Ecuador y el caso de Ecuador fue totalmente distinto. Lo único que vas a hacer dolarizando es solamente terminar con la inflación. O sea, no es que la dolarización resuelve el problema de la humanidad. No, yo estoy tratando Como que se bien entienda. plantearon anteriormente, y en esta a Roberto Kachanowski le doy la razón, digo el nombre, así no se ofende. O sea, viene acompañada de ciertas reformas, no es que solo viene la asociación. Hoy el debate en agenda es la dolarización. O sea, la realidad es que sin un ajuste fiscal, sin una reforma laboral, no vamos a solucionar los problemas de la Argentina. Esto es, obviamente, el debate se sintetiza en la dolarización, que es mucho más complejo, porque una dolarización no es lo mismo que una dolarización hace 30 años, donde el dinero era mucho más difícil de cambiar. Hoy, con una simple aplicación, podés tener pesos reales, lo que usted quiera elegir. Pero Ramiro, sí. perdón, acá Sofi Terrible te saluda. A ver, el debate, yo entiendo el debate de ustedes. El debate en las redes esta semana fue ¿cuántos dólares voy a ganar si dolarizan? Claro. ¿Se entiende? O sea, voy a ganar lo mismo que lo que Entiendo, gano ahora, Sofi, pero está muy en bien la dólares. pregunta está muy bien la pregunta y está muy bien el debate. Primero que si lo llevas a dólar de tipo de cambio libre, vas a estar ganando poca plata, pero ¿cuáles? Vamos a salir a competir con el mundo. Y ahí es cuando los salarios van a mejorar. La pobreza, previo a la dolarización en Ecuador, que recién Nico estaba diciendo, era del 65%. Sí. Y el salario medio hoy en Ecuador es de $500. Claro, pero para llegar... La canasta básica de 700. A ver, lo que yo quiero, porque tal vez
Bueno, no sé cuál es pero yo no me quiero meter en la cuestión económica. ¿Qué es lo que nosotros queremos trabajar para que no suceda de vuelta? A ver. Pues, Bárbaro. Sí, está. Si hoy dolarizás... Y hay dos puntos centrales en los cuales yo les vendría marcando, digo, mirá, acá el problema que tiene es toda la deuda que tiene el Banco Central con los bancos, que son las famosas LELIQ, son 30.000 millones de dólares. ¿Y de dónde vas a sacar los dólares para rescatar todo el circulante? Son 2 puntos, básicamente. Bueno, pero vos cada vez que haces cada vez que haces esas 2 preguntas, te salen, no, porque armo un fideicomiso. Sí, claro. Ahora, ¿ustedes entendieron algo de eso? No, yo lo que entendí, pero yo no quiero juzgar, porque no tengo elementos, pero explica vos lo del fideicomiso. ¿Se puede hacer? No, pero ahí hay una cuestión técnica, tanto en la explicación de Ocampo como en la explicación de Javier Milei, que en los dos casos dicen que la Argentina podría salir de alguna manera a colocar deuda o sacar del Banco Central los bonos y transformarlos en dólares en el mercado a precio de mercado. Y supone que eso aumentaría de precio. La verdad es que si vos supones que vas a sacar 30.000 millones de dólares de deuda, los bonos van a caer de precio, no van a duplicar su valor. Perdón. A ver, le deben el Banco Central le debe a los bancos, al tipo de cambio blue, estoy haciendo la cuenta, 30.000 millones. Hice la cuenta recién del último balance del Banco Central, hace un rato. Tipo divertido soy los domingos, ¿viste? ¿Qué hacen los domingos? ¿De qué se ríe? Hice la cuenta. Tenés 47.000 millones de dólares en un montón de bonos basura, letras intransferibles, etcétera. Pero el acreedor los quiere cobrar. No, el acreedor es el tesoro. O sea que un insolvente le debe al otro insolvente. Los bancos sí quieren cobrar. Los bancos en realidad lo que hicieron fue, con tu plata que depositaste, le compraron al Banco Central la LELIQ. Entonces, vos tenés que resolver, uno de los problemas que tenés que resolver es ese. Entonces, ellos te dicen, no, porque vendemos esto, hacemos un fideicomiso, vendemos afuera, no sé qué historieta. Bueno, esos 47.000 millones de dólares, vos lo largás al mercado, ¿cuánto valen? Claro. Suponete que vale 20% la deuda. Son 9.000. Te falta llegar a los 30.000. ¿Qué le dijo su sobrino? Ojo, que esto lo hablé ¿Y con... su sobrino cuando le dijo eso, qué le dijo? No, porque la teoría de ellos supone que los bonos se revalorizan. No me compliques más la vida con mi familia. Les vengo diciendo, guarda que te estoy usando mal, porque ellos dicen... Lo que vos decís, mi sobrino te digo, lo que a mí me dijo, porque estoy con él todo el tiempo en contacto, me dice, mira, están usando mal lo que decimos. A ver, decilo, porque yo tampoco no. Llámenlo a Nicolás y pregúntenle a él. Yo no me voy a hacer cargo de mi sobrino, que lo quiero mucho. O sea, un pariente que se despega de... Pero, pero Diego, Emilio Campo acá dijo que la dolarización para él no era un buen sistema, que él no la recomendaría para otros países, y hablan de la situación muy específica de la Argentina. Y hay una cosa que no solo ellos consideran, que es que si la inflación de la Argentina sigue acelerando, es muy difícil tener un contrato con la sociedad de decirle, la inflación va a tardar 3 años en bajar, porque está en 200%. ¿La sociedad va a tolerar eso o va a pedirte un esquema más rígido, tipo convertibilidad, que te baje la inflación más rápido, aunque sea mucho más Pero duro? pará, Cecilia. Ahí hay una tensión acá, porque si no la gente no entiende nada. Primera pregunta. Vos tenés 5 billones de pesos, lo digo en pesos para que después no... Sí. Que son, al tipo de cambio blue, son más o menos unos 10.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares, que son los pesos que están circulando. O sea, vos lo que tenés que decirle a la gente es tráeme los 5.000 billones de pesos, toma los dólares. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí. Ese es el paso 1. Bueno, si yo te doy, como decís vos, te doy la llave del Banco Central y te digo, bueno, rescátalo, ¿con qué lo rescatas? Mira, yo recién hice la cuenta, suponete que tenés 2.000 millones de dólares en el Banco Central propios, tiene un tipo de cambio de 2.500. No, por dólar. Con eso no lo vas a hacer, nadie se va a tirar con 2.000 palos en el... ¿Qué significa eso? A ver. Que la gente va a pasar a ganar 40 dólares, se te cae el celular y en tu vida volvés a comprar un celular. Pero Cacha, no es la propuesta, no es la propuesta. Pero esperen, chicos, por porque eso, hablemos seriamente de esto. Es irreal, claro. Ninguno de los proyectos plantea dolarizar con todos 2.000 están, millones. no, hay algunos que te están diciendo, entro y dolarizo. Y no podés hacerlo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo a Nicolás? Guarda que vos podés tenerlo como proceso al final del camino. Tenés que hacer una serie de reformas y dolarizás. Como fue el caso de la Unión Europea.
cuando los países entran al euro, previamente tuvieron que cumplir con el Tratado de Maastricht, que era hacer reformas del Estado, gasto público, etc. El segundo punto, también te hacen, no digo en el proyecto de mi sobrino, porque ya te digo, leí el borrador, lo debatimos personalmente 2 veces, 4 veces o 3 veces, y lo sigo debatiendo con ellos. Entonces, no es eso lo que se está diciendo, porque no podés dolarizar ahora por la sencilla razón que no tenés con qué dolarizar ahora. Bueno, pero espera, escuchá. ¿Se entiende? Yo invito a algo. Y aclaro algo. Sí. Año 2018, año 2019, hice 2 debates en UCEMA con Jorge Ávila, que es uno de los primeros que empezó a escribir sobre la dolarización en la Argentina, y Alejandro Estrada, que venía hablando de eso desde la década del 80, porque lo compartíamos el tema. Y yo estoy a favor de la dolarización. Es más, escribí notas a favor de la dolarización. Lo que no puedo decirte es que hoy podés dolarizar sin hacer un montón de cosas previas. Bien, y te agrego algo. Muchos dicen, si vas a hacer todas esas cosas previas de ordenamiento de la macro, y ya lo hiciste, ¿para qué vas a dolarizar? Claro. Si ya hiciste el recorrido. Bueno, el contraargumento sería este. No, bueno, si vos dolarizás, le quitas un instrumento al Estado de financiamiento de gasto público para que no haga populismo. Bien. Contraargumento. No, y seguimos así eternamente. Pues, contraargumento. Las provincias emiten bonos, como el LECOP, ¿te acordás? Claro, el Patacón. sí. Entonces, si no hay disciplina, o sea, no estoy en contra. Pero lo que vos decís es como los argentinos, como los gobiernos no van a cumplir, porque somos, no sé si es el primera del plural, son, no sé, incorregibles. Nos vamos a atar todos a un cinturón llamado dólar, que nos va a obligar, como nosotros no podemos solos, nos atamos todos al dólar para poder cumplir. Claro, pero eso ya lo hicimos. Pero no, falló. Eso y fue en la Argentina hubo ley de intangibilidad de los depósitos. Bueno, falló. Por eso yo no creo tampoco Pensar que hoy una ley va a ordenar todo. Bueno, señora, hoy vamos a hablar con Cavallo en un rato. Claro. Y usted le va a decir en la cara que falló y que él te va a responder. La ley, pero para poder hacer la ley de convertida previamente, hubo que hacer el plan Bonex para sacar lo que eran los depósitos indisponibles, que son los equivalentes a los bonos estos. Los invito a algo. Pero pará, ¿me dejás terminar o tenés que...? No. Vamos por parte. Tampoco estoy de acuerdo con que si vos haces una ley diciendo el Banco Central es independiente va a funcionar. Va a funcionar. Se te ríen en la cara. ¿Cuántas leyes violamos en la Argentina? La ley de intangibilidad de los depósitos salió a mediados del 2001, digo bien. 2001. A los 5 meses te estaban metiendo la mano en los bolsillos. Se modifica por ley y no importa, sino por decreto y yo te los invito a meter la mano. Ahora, hay una confusión en el público, me parece, porque algunos candidatos hablan de dolarizar Milei y la gente lo confunde con la convertibilidad del 1 a 1, con el régimen bimonetario, si tenés pesos, si tenés dólares. Lo mezclan todo en el imaginario colectivo. Te explico. Yo tuve un debate ayer o antes con él, acá en este canal. No conoce el tema, te lo digo así de frente. ¿Quién? Milei no conoce el tema. Bueno, y te voy a decir más. Hablan de Ecuador y no saben ni cómo fue. Bueno, Le vamos a contar una historia que hizo mucho ruido. Pero la verdad es que empezó con muy pocas palabras. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación. El mantenimiento de la convertibilidad llegó al extremo de tener un peso igual a $1, pero atrapado en el banco. Ese día, y hace 2 años, Domingo Felipe Cavallo creó el corralito financiero. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Un mes antes de la primera Navidad del nuevo milenio, aquellos argentinos que todavía tenían dinero solo podían sacar de a 250 pesos por semana. Después del impacto inicial, el primer golpe lo recibieron los empleados de los bancos, que en casi todos los casos pagaron los platos rotos ante los ahorristas. Pero la protesta fue iracunda y se la vio en la puerta de los bancos. En medio del ruido callejero llegó el nuevo a los día, afectados por el y una promesa que todos recuerdan. No, es decir,
El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Ante esa promesa, comenzaron a aparecer los amparos judiciales. Y algunos podían sacar la plata del banco. Entonces las colas en tribunales llegaron a impresionar por su extensión. 2 años después, algunos trámites judiciales aún están sin resolver. Y de los cajeros se puede sacar toda la plata, la que quedó de una época que, pese a lo que parece, fue hace muy poco tiempo.